una producción de Noctare Media. Que él entonces no sabía que era creepypasta fue lo de Teresa Fidalgo, Ujú. que no lo vi en un foro, no lo vi Eso en es más viejo, güey. De hecho, de Teresa Fidalgo, fíjate, ahí te va un dato que yo recuerdo. Ese video es muy viejo, o sea, eso es definitivamente un hecho. Pero yo la primera vez que recuerdo haberlo visto ni siquiera fue en internet. Y, güey, lo más cerca que llegamos a estar de encontrarlo fue en alguno de los mundos. Sí encontramos un túnel de 2x2, que eso sí era prácticamente imposible que se generara Ujú. solo. Hay elementos que representan a la muerte en todo momento. De hecho, se habla que en realidad todo el juego y todas las partes y todas las áreas a las que entras tú hablan de todo el proceso del duelo de una persona. Existe un cuento sobre un hombre alto, vestido de negro, con brazos largos y huesudos, semejante a serpientes, que provoca tragedias familiares al hacer que una madre mate a su marido e hijos antes de asesinarlos. Aviso importante. El contenido presentado a continuación tiene fines exclusivamente de entretenimiento. Las historias, hechos o personajes mencionados pueden estar basados en información no confirmada o hechos reales. Algunos episodios pueden contener descripciones gráficas, lenguaje explícito o temas sensibles que podrían no ser apropiados para todas las audiencias. Se recomienda discreción. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noches de Terror. Eric, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Alex? Afortunadamente todo bien, ya emocionado por estar de vuelta una semana más aquí en Noches de Terror, y vaya qué buen tema traemos para esta noche. Yo creo que es uno de los temas más socorridos en cuanto al terror, por lo menos en los últimos años, y es un fenómeno bien curioso. Digo, ya hablaremos a detalle de esto, Ujú. pero me parece muy, muy, muy curioso el efecto que logran tener algunas de estas historias, ¿no, Alex? Es correcto, Eric. Vamos a tener un episodio hasta medio nostálgico. Seguramente tengamos por ahí en nuestro público a algunas personas que no entran todavía dentro de esa generación o vieron como el último tiraje, oleada, no sé cómo llamarlo, de estas historias que, como bien ya pudieron leer, estaremos hablando de creepypastas, no sé cómo se pronuncian, la verdad, nunca supe. Pero la realidad es que estas historias son bien interesantes. De hecho, los voy a poner un poquito en contexto, perdón. Eh, Como les comentaba, si son de mi edad o un poquito más grandes, además de que pues hoy en día ya les duele la espalda y andan checando lo de su Afore, seguramente les tocó vivir una época pues bastante peculiar del internet. Aquí abro un paréntesis, Eric. ¿Tú qué recuerdas o qué hacías en tus tardes después de regresar de la finales de primaria, secundaria? O sea, ¿cómo era el internet por esos entonces para ti? Es que en la primaria, pues, si te soy sincero, el internet lo ocupaba mucho para la escuela y para buscar cosas de fantasmas, pero, o sea, es una historia que ya he contado, como muchas veces no existía todavía este fenómeno de los foros dedicados al misterio o cosas así, o por lo menos yo no era como tan habilidoso en aquellos entonces como para ver este tipo de cosas, ¿no? O sea, a mí, respecto a temas de fantasmas, sucesos paranormales y así, en aquellos entonces, pero estás hablando de finales de la primaria, principios de la Sí, secundaria. o sea, para irnos a un año, quizá tal vez 2009, No, 2010. ahí te va, recuerdo perfecto. En internet, ¿qué crees? Que yo no tenía como en aquellos entonces, mucho conocimiento, o sea, de muchos lugares a donde acudir, pero, pues, ya empezaba un poco YouTube.
Lo que sí te puedo decir es que en aquellos entonces sí ya, o estaba muy de moda el tema de pasarte cosas por infrarrojo o Bluetooth en el celular. Ujú, Entonces, de hecho, recuerdo perfectamente, no sé si te acuerdas que tuve un celular, un Nokia 5300 que era ujú. que se El levantaba y tenía rojito que controles tenía para multimedia. cambiar carcasas y así. Ajá, pero yo tenía una edición especial que era gris. Y, güey, se me descompuso como a los 3 meses por justo un archivo de un video que se supone que era La Llorona captada en México. Así recuerdo que me lo enseñaron, güey, y justo, o Okey. sea, era una persona que iba en su carro manejando y grababa, hacia la ventana porque se escuchaba un lamento de una mujer y, pues, güey, te digo, o sea, estaba de moda pasarte los archivos y le dije a mi amigo que tenía este video, le dije: "Pásamelo". Prendí mi Bluetooth y algo pasó a la mitad de la transferencia. No recuerdo si su celular o el mío se apagó, y después de eso mi Bluetooth quedó totalmente inutilizable, güey. O sea, Ujú. jamás después de eso podía prender el Bluetooth, pero ya no podía recibir archivos, como que se corrompió algo a la mitad del proceso y no pude, recibir más videos de por Bluetooth. Entonces, pues, valió madre en ese entonces, pero justo ese era el tipo de contenido de terror al cual yo tenía acceso en aquellos momentos. Era, pues, no sé, tipo Obedece a la Morsa, luego este video de La Llorona supuestamente captada en una carretera. Estaba también era conocido aquí en México el video de La Malaya. No sé si te acuerdas Ujú. que Sí, habíamos sí, sí. hablado de él. Y, pues, fuera de ahí, buscar algunas cosas de si tú buscabas en YouTube, no sé, videos de fantasma, que creo que en ese entonces no estaba tanto YouTube, pero había otra plataforma que se llamaba, creo que Dailymotion, un pedo así también que era muy, muy, muy parecido a YouTube, y, pues, lo que te podías encontrar era un poco así. Y ya conectándolo un poco con el tema de hoy de las creepypastas, yo creo que esas sí son más pegados ya a mi tercer año en la secundaria, cuando comenzó como a hacerse un poquito más conocido el tema. Y recuerdo que la primer cosa de creepypastas que en aquel entonces no sabía que era creepypasta fue lo de Teresa Fidalgo, Ujú. que no lo vi en un foro, no lo vi Eso en es más viejo, güey. De hecho, de Teresa Fidalgo, fíjate, ahí te va un dato que yo recuerdo. Ese video es muy viejo, o sea, eso es definitivamente un hecho. Pero yo la primera vez que recuerdo haberlo visto ni siquiera fue en internet. Había llegado Carlos, un saludito a Carlos, un primo, bueno, es técnicamente mi tío, pero primo de Eric, que él, pues de hecho era como que de repente también quien nos letraba un poquito en temas de consolas. Ahora sí que él, si bien no vivía en el gabacho, era como el equivalente que teníamos del primo que iba al gabacho, güey, y nos traía cosillas o nos decía de, oigan, ya vieron que va a salir esto y pues aquí en México no. Evidentemente teníamos como que un rezago bien cabrón en todo, básicamente. Pero él acababa de comprar el PSP, te estoy hablando de 2006, tal vez 2007 principios. Y pues el PSP algo que tenía era que ya podía reproducir video nativamente, o sea, tú le podías cargar MP4s e incluso podías ver películas en tu consola. Entonces, alguna vez nos dijo, traigo ahí un video de fantasmas y justamente en su PSP traía el video de Teresa Fidalgo, que era justamente estos dudes que van en una carretera, van grabando de noche y de repente una chica les hace la parada, la suben y pues les dice como de, ahí me morí, ¿no? Y en eso se le ve como que la cara así como que descarnada y chocan, ¿no? Ajá. Es el video que ya todos conocemos. Pero imagínate, güey, ni siquiera fue en internet, pero en efecto, como bien lo comentas, esa es una de las primeras creepypastas, no la primera, de hecho ya ahorita hablaremos de eso, A ver, pero es de aquí las primeras. ajá, y aparte aquí el tema es que y ya hablaremos de eso más adelante, pero el término creepypasta es referente a texto, que ya después se transformó en adaptar a estos videos y todo, pero yo el primer acercamiento que tuve antes de ver este video fue que me llegó tal cual una cadena de email, güey, con Ajá, es que era una cadena de ajá, email. y Ujú. ese fue mi primer acercamiento como con una historia,
y que sí me quedé así como medio sacado de onda, güey, como de puta madre, ya me embrujé por andar leyendo esta madre, ¿no? Pero creo que esa es mi primer acercamiento con una creepypasta. Y después de eso, ya con el fenómeno tal cual, así fue contigo, que me empezaste a enseñar como de, oye, güey, mira esta historia. Y fue la de Marvel's, ¿cómo se llamaba? Marvel's Blast, que pues prácticamente es de donde surge Slenderman. Sí, Marvel Hornets, creo que se Ándale, llama. ándale, Marvel's Ajá, sí, Hornet. sí, sí. Y después de eso, güey, o sea, ya me acuerdo que me empezó como a gustar y de una cosa llegas a otra. Y ya encontré que si su Smile Dog, que si su Jeff the Killer, Ujú, ujú. pues vaya, las creepypastas clásicas que creo que Mira, todo. yo te voy a contar, antes de comenzar ya con el episodio como tal, porque pues traemos ahí información y un pequeñito guión, pero yo te voy a contar cómo me fui induciendo a ese tipo de contenido. Había, o de hecho todavía existe, porque todavía sube videos, Marcos, un youtuber que se llama Crazy Video Gamer. Te estoy hablando de que eran finales de 2010, más o menos. Finales te hablo de noviembre, más o menos, octubre, noviembre. Y él tenía una sección que se llamaba Leyendas Urbanas de los Videojuegos. Ujú. En esa sección abordaba así como de que, ¿sabías que Nintendo se asoció con Sony para crear la PlayStation, pero ya después los traicionaron? O sea, subía ese tipo de datos curiosos, vaya. Y justamente, bueno, el problema que tenía él era que tardaba en subir videos. O sea, subía uno cada 2 semanas o Es quién que sabe cuánto. antes la gente no vivía de crear Sí, no, contenido. justo, era cuando era un hobby totalmente. Era un hobby y pues era cuando la gente tenía tiempo, subía videos a Ujú. internet, ¿no? Entonces, bueno, y a falta de este contenido que me gustó mucho, empecé a buscar más y me salieron algunos videos de Loquendo, Entiendo. de pues estos mismos tipos de datos, pero recuerdo que en uno en especial era como un especial de Halloween o una madre así, y venía la creepypasta de Mayora, Ujú. del cartucho maldito, que ya ahorita de hecho la vamos a contar, pero de ahí como que dije, cabrón, y si este pedo es real. O sea, sí me quedé muy espantado, digo, tenía 10, 11 años, y la verdad es que, si te soy sincero, la pasé muy mal las primeras noches de consumir ese contenido. Y era bien irónico porque me daba miedo, pero también me mamaba verlas, güey, y Es que escucharlas. justo, o sea, es un fenómeno bien curioso como lo comentas, porque, eh, y es un debate que yo he tenido con varias personas, con varios creadores del terror, que les digo, güey, es que a la gente por naturaleza nos gusta, o a la gran mayoría, no puedo generalizarlo, Ujú, pero a la gran mayoría nos gusta asustarnos. claro. Entonces es como, pues, Sí, es como el como cuando comes chile. equivalente ajá, justo, eso iba a decir, comer chile, puta, güey, la pasas mal Bueno, cuando comer vas al picante, porque baño. ya si comes chile, pues creo que se puede prestar para que le den otro tono, pero cuando Sí. comes picante, justo es esa sensación, ¿no? O sea, como Y que cuando vas al baño es peor, ¿no? Ese que el equivalente a no poder dormir, ¿no? y Los sabes que te va a pasar, pero en el momento lo disfrutas y sí, es justo como una secreción de dopamina después de un proceso, o sea, tiene su chiste, ¿no? Pero es justo eso, o sea, es un gusto hasta cierto punto masoquista que tenemos, ¿no? El ujú, asustarnos, pero estar ahí indagando, indagando. Digo, güey, yo recuerdo que cuando, en aquellos entonces de esto que estás contando, pues, tenías una laptop tú, yo no tenía laptop y ahí nos juntábamos y nos daban las 12:30 de la noche, 1 de la mañana, nosotros teniendo no más de 13 años, y nos daban altas horas de la noche buscando este tipo de cosas, güey. sí, güey, sí, eran momentos donde hasta teníamos que compartir, ¿no? De, a ver, ponte este video, güey, ahora. Está ay, güey, qué buenos tiempos. Pero Sí. bueno, justamente eran los tiempos en los que no existían, pues, Five Nights at Freddy's, ni Skibidi Toilet o los Void Memes, que los Void Memes están curiosos, güey, también, híjole, son medio
adictivos, pero bueno, sino que YouTube recién comenzaba y la gente pues aún usaba Hi-Fi y Metroflog, además de que le mandabas a tu amor de la secundaria un chingo de zumbidos por Messenger. Y pues en la internet de esos tiempos recién estaban surgiendo algo que posteriormente conoceríamos como creepypastas. Si bien hoy en día estas mismas ya son perfectamente ubicadas como historias ficticias y exageradas, pues esto no siempre fue así. Y los voy a poner en contexto. Imagina esto: llegas de la escuela, tiras la mochila en el sillón y prendes la computadora. Perdón, se me lengua la traba. Ese sonido del módem todavía resonando en tu cabeza. Que bueno, aquí medio no aplica. Es que había módems medio ruidosos Que y tenían lucecitas así que te refieres, parpadeaban. y justo no, es lo que te iba a decir, no te refieres al sonido Sí, no, que me era refiero más a ventilador, güey, de que tenías que estar hasta pegado porque el internet no llegaba chido y pues estabas ahí. Bueno, abres tu correo y ahí está un mensaje con el título en mayúsculas: no ignorar. La curiosidad te gana y lo abres. Dentro, un texto extraño mal escrito, como si lo hubiera hecho alguien con mucha prisa. Me llamo Teresa Fidalgo. Morí en 1983. Si no envías este mensaje a 20 personas, esta noche morirás. No era la primera vez que veías una cadena así, pero esta venía con algo diferente: un enlace a un video. Le das clic y la pantalla se llena de una imagen granulada. De noche, 3 jóvenes graban dentro de un coche. Se ríen, bromean, hasta que la cámara enfoca a una chica vestida de blanco, de pie a un lado de la carretera. Hacen lo que cualquier persona sensata no haría: se detienen y la suben. Ella apenas habla hasta que con una voz seca señala adelante. Ese es el lugar donde morí. En ese instante la cámara se agita, un grito, un golpe y la pantalla queda en negro. Cerrabas la ventana, pero el mensaje seguía ahí, recordándote que si no lo enviabas, tal vez esa noche sería la última. Y aunque sabías que era algo absurdo, había algo en ti que decía: ¿y si sí es real? Bueno, pues querido escucha, eso que acabas de vivir y leer es una de las primeras creepypastas. ¿Cómo Güey, ves? o sea, te juro que no vi tu información, o sea, vi que estaba tu información ahí en el Drive, pero no quise ver tu info, me enfoqué justo en la mía, y fue genuino lo que te dije de Teresa Fidalgo, o sea, no lo leí ahí en tu info. Mi primer acercamiento fue con eso, y justo fue lo que me pasó, güey. O sea, yo sabía que, pues, o sea, dentro de mi poco conocimiento en aquel entonces de esos fenómenos, sabía que pues difícilmente me podría pasar algo por leer un correo, pero justo me quedó ese miedo, y justo cuando lo leí estaba con un amigo, entonces los dos fue como de, pues no creo, pero ¿y si sí? Y, güey, me recuerdo perfecto que nos pusimos a inventar correos, o sea, así como de Juan López @ Para reenviar, ¿no? para reenviarlo, güey, y lo mandamos a los 20 correos porque, pues, más vale, ¿no? O sea, no sabes a qué te puedes enfrentar. Y, güey, entonces teníamos no más de 12. Sí, el internet recién empezaba, o sea, no sabías qué gente lo usaba y con qué finalidades. Pero a ver, Eric, platícanos un poquito de, pues, qué es en realidad una creepypasta, de dónde vienen, por qué, cómo surgen. A ver, A ver, platícanos. pues mira, según una pequeña investigación, el término creepypasta proviene de la combinación de creepy, que significa espeluznante en inglés, y copypasta, que a su vez es una deformación del término copy-paste, copiar y pegar, y en esencia pues son historias cortas de terror o suspenso que se comparten y replican masivamente en internet, normalmente en foros, redes sociales o sitios especializados. Su objetivo es inquietar, asustar o perturbar al lector, muchas veces presentándose como relatos reales o testimonios encontrados en la web, lo que les da un aire de verosimilidad. Esto es justamente la esencia de un creepypasta, pero con el tiempo estas historias evolucionaron a simples textos copiados y pegados, a narrativas más complejas con personajes recurrentes, imágenes manipuladas, audios perturbadores e incluso videos y ARGs, que son estos fenómenos que ya hemos hablado
en algunos Como juegos juegos bueno, en no son realidad. juegos, güey, es más como una historia que Ajá, involucra a la vida real. Ajá. exacto. Que Ejemplo claro de esto puede ser el güey que durante la pandemia se supone que se quedó solo en todo el mundo, pero, pues, ajá, era bien fácil que lo grabaran en aquel momento porque, pues, sí. nadie salía, ¿no? Yo Pero me pregunto qué habrá sido de los que grabaron ese video de Teresa Fidalgo, güey, ¿y por qué lo grabaron? estoy ¿Habrá casi sido seguro un y haciendo una teoría cortometraje o ajá, algo eso te así? iba a decir, haciendo una teoría y un análisis hoy en día con el conocimiento que tengo y con cosas en las que me he estado metiendo últimamente, que se me despertó un nuevo interés, Ujú. te puedo asegurar un 80% que eran estudiantes De de cine. cine o algo así. Sí, Ujú. sí, Y sí, y y si te pones a pensarlo con todo el contexto y todos los recursos que tiene, es el primer ARG, güey. O sea, porque ya estaba interactuando contigo en la vida real, te lo estaban enviando, güey, te estaba provocando un miedo real, ajá, güey, que al ¿sabes? final de cuentas ellos lo basaron en algo que ya andaba circulando por ahí, porque eso de Teresa Fidalgo surgió como un mail maldito. Spam, ¿no? Ajá. Sí, un spam ahí que te llegaba, Entonces, estoy casi seguro que estos güeyes en algún momento les llegó ese mail y en alguna tarea, en algún proyecto que les dejaron hacer, dijeron: "Güey, pues vamos a agarrarnos de aquí, grabamos esto, le metemos unos efectos y empezamos a enviarlo", pues, para aprovechar que ya se hizo el trabajo, ya se hizo el contenido. Entonces, güey, de subirle un nivel a esa madre y que ya haya un video, pues, justo te asusta más. No sé si su intención era o ellos pensaron alguna vez que iban a asustar a tanta gente con eso, No, pero no creo, güey, no, se les güey, no. salió de control. Y de hecho, tuvo una segunda, como una ¿Una segunda vuelta, revisión? recuerdo también, no, o sea, vaya, la primera oleada de Teresa Fidalgo fue por mail, pero también recuerdo que por allá de 2013 en Facebook la comentaban mucho. O sea, te comentaba alguien en tu foto que acababas de subir: "Hola, soy Teresa Fidalgo", Sí, sí, y, sí. ¿sí te acuerdas? Sí. Me tocó más en MySpace que en Facebook, pero sí, sí me Ah, tocó. bueno, es que yo nunca tuve MySpace. Pero bueno, continuemos. El fenómeno moderno de los creepypastas empezó a tomar forma a principios de los 2000 en sitios como 4chan, especialmente en el Board X, que está dedicado a lo paranormal, en Something Awful, que es un foro que fue semillero de muchas historias virales después, y por supuesto Reddit, en subreddits como el No Sleep, y ya, pues, en algunos otros sitios que funcionan más como blogs personales y obviamente las cadenas de correo que, pues, tenemos ahí el claro ejemplo de Teresa Fidalgo. Sin embargo, su origen más primitivo se remonta a finales de los 90, cuando en foros y páginas, de GeoCities, GeoCities. Ajá. LiveJournal o Useent, la gente ya compartía leyendas urbanas y supuestas experiencias paranormales. De hecho, antes de llamarse creepypastas, se les conocía como copypastas de terror y eran más cortas y menos elaboradas. Que pues esto es prácticamente un fenómeno que ocurre con todas las cosas, ¿no? O sea, todo comienza siendo muy simple y termina convirtiéndose en monstruo. O sea, Y en todo un negocio, güey. O sea, hay gente que vende libros de o los, la gente, ¿cómo te compila puedo copypastas y o cosas sea, así. deja tú las compilaciones, los Amino y las suscripciones que venden, así como para leer y todas esas madres. También no nos vayamos más lejos, Slenderman, o Ujú. sea, le hicieron hasta una película, juegos, o sea, Sí, fueron, vaya, productos bastante, bastante lucrativos si te pones a pensarlo. que Em, ahí también, o sea, quién sabe si al final de cuentas la persona que lucró con ellos fue quien lo creó o fue que se aprovecharon de no, eso. pues Porque seguramente lo segundo, güey, al porque muchas de estas eran anónimas. es lo que te iba a decir, al final de cuentas, pues lo que se sube a Internet es del Internet, así debería de ser, Sí. pero justo aquí hay intereses más grandes de por medio de casas productoras enormes que tienen presupuestos obscenos para hacer cosas que, pues, obviamente la persona que lo escribió seguramente, pues, jamás podría contar con esos recursos para darle el alcance que tuvo Slenderman en su momento. Sí, y fíjate, vamos a hablar del, por qué, pues, se volvieron virales, güey, por qué encantan. Sabemos que, pues, son, como comentábamos, te generan este como efecto de placer a pesar de que es algo de terror. Ujú. Y entre los factores que propiciaron a su masificación por Internet se encuentran los siguientes 5 puntos.
El primero de ellos es la democratización del terror. ¿A qué nos referimos con esto? Con que pues no había que ser un escritor ni tener una editorial detrás de ti, sino que bastaba con que tú la idearas, la escribieras y la dejaras ahí en algún sitio donde poco a poco miles de personas pues la iban a leer y posteriormente a copiarla en otros sitios. Después tenemos la cultura del anonimato en internet, que era lo que te comentaba. Muchas de estas historias, si no es que la gran mayoría, fueron hechas por personas anónimas. Al día de hoy ni siquiera sabemos quién escribió algunas de las más importantes, y esto obviamente le da todavía un factor de encanto y de misterio más a la historia. Tenemos pues inspiración en leyendas urbanas, que era pues lo que comentabas, Eric, que pues, el video que tenemos de Teresa Fidalgo en realidad a su vez estaba basado en algo que ya existía previamente, y pues podemos decir que son la versión digital de las historias que antes se contaban de boca en boca. Tenemos también la parte de la interactividad y expansión, que pues estas historias tenían un formato que les permitía añadir incluso versiones pues reversionadas o expansiones, ¿no? O sea, de repente, y ahorita vamos a hablar de la primer creepypasta. Cada cierto tiempo se publicaba una actualización sobre ella en realidad. Entonces eso estaba muy chido y te tenía expectante a lo que pudiera pasar. Y pues por último tenemos algo bien interesante, que es la estética de lo found footage. ¿A qué nos referimos? Bueno, el found footage es esta parte de material encontrado, ¿no? Algo que se perdió y que alguien casualmente lo encontró. Por ejemplo, La Bruja de Blair es este tipo de contenido found footage. Internet obviamente facilitó crear pruebas falsas como imágenes, videos y grabaciones que acompañaban pues o eran acompañadas más bien como relatos o con relatos, haciendo que pues parecieran genuinos. Además eran épocas en las que no habían tantas herramientas forenses ni expertos en, ya sabes, como hoy en día, güey, ¿no? Que hay expertos en todo, güey, hasta en, ¿cómo dijimos la última vez? Papólogos, güey, ¿no? O sea, ya nunca falta el güey que sale del pinche bote de basura a comentar, no, es que yo soy experto en lo que ustedes están hablando y déjenme decirles que están bien pendejos, güey. O sea, siempre. Sí, eran otras épocas, güey. Antes internet era para divertirte, no para... Para tomártelo en serio. Sí. Pero bueno, hablando ya después de todo esto, ahora sí, ¿cuál fue la primer creepypasta? Bueno, para dar respuesta a esta pregunta hay que excavar en la profundidad y vastedad del internet. Muy seguramente es imposible rastrear si existió alguna creepypasta previa, tomando en cuenta que pues el material que en ese entonces existía, ya la gran mayoría de hoy pues es lost media, justamente se borró, se censuró, vaya, pudieron haber pasado 1000 cosas en casi 30 años. Entonces pues no sabemos a ciencia cierta si hay una predecesora, pero la que se tiene registrada es esta. Entre páginas personales de Angel Fire y de GeoCities, por allá del 2001, pues existió un blog que comenzó a llamar la atención. Esto que les comentaba de Angel Fire y de GeoCities eran servicios enfocados a crear páginas web de una manera muy sencilla. Antes, si tú querías crear una página web, sí o sí ocupabas saber HTML. Obviamente no todas las personas que interactuaban o generaban contenido en internet tenían conocimiento de HTML. Entonces estos servicios o estas páginas eran como el equivalente al día de hoy de, bueno, no sé si aún exista, pero Blogspot, por ejemplo, Wix. Sí siguen existiendo, güey, que yo me he topado todavía con páginas que funcionan sobre esto y por ejemplo son empresas, y digo, este es otro tema, me voy a salir tantito de lo de los creepypastas y eso, pero por ejemplo empresas que brindan servicios o son proveedores de ciertas cosas que están tan bien posicionadas, güey, que les vale madre actualizar sus páginas y tú las ves viejísimas, pero pues, o sea, es nada más por tener presencia, pero pues en su giro les va cabrón y por eso no lo han actualizado, güey. Sí, justo. Y bueno, dentro de estos servicios, güey, un blog comenzó a llamar la atención. Se llamaba Ted's Caving Page. Algo así como la página de... Es que ¿cómo podemos...? Como la caverna de Ted.
Ajá, del No rincón. la caverna, güey, como de, es que no sé si hay una traducción per se, pero Según yo, cabin lo podríamos traducir como una cosa donde guardas cosas. es que el ING es una acción, güey, es como meterte a una cueva. No sé si hay un deporte o algo así que se llama No sé. Cuevear, la página de Cuevear de TED. No era un relato tradicional lo que se publicaba aquí, sino era un supuesto diario real de un hombre llamado Ted que contaba entrada por entrada sus exploraciones en una cueva junto a un amigo. Al principio todo era normal. El redactor narraba acerca de túneles estrechos, que encontraba polvo, posteaba algunas fotografías con flash, pero conforme avanzaba, empezaban a narrar la aparición de cosas extrañas, ruidos inexplicables, piedras que cambiaban de lugar o que el redactor se sentía observado por una entidad dentro de esta cueva. Cada nueva entrada se sentía más tensa, más oscura, y las fotos granuladas le daban un toque de autenticidad inquietante. La última publicación terminaba justo cuando Ted estaba a punto de volver a la cueva para enfrentar lo que fuera que estaba ahí dentro. Y después, silencio. Nunca hubo ninguna actualización. Nadie sabe si era real o no, pero el formato, que era una mezcla de diario, fotos y final abierto, lo convirtió en lo que muchos consideran la primer gran creepypasta moderna, mucho antes de que siquiera existiera ese término. Estamos hablando de 2001, güey. Pues Yo hay ni una conocía historia, internet en ese entonces. hay una historia real que se parece mucho a ese creepypasta de un hombre, creo que es en Estados Unidos, por supuesto, o sea, no podía ser en otro lugar, que justo según yo, el güey era explorador así como de cuevas, y en alguna exploración que hizo encontró un acceso raro que le llamó la atención. Creo que le tomó fotos, guardó dónde estaba y se fue a su casa y publicó en sus redes sociales que iba a ir ahí porque el güey hacía contenido, o sea, creo que era youtuber, Ajá, y dijo que iba a ir a explorar ese lugar y nunca más volvió, güey. ok. Es una historia muy famosa, de hecho Dross tiene video respecto a ese caso, nada más que no me acuerdo cómo se llama, pero pues es un güey que ya no encontraron nunca más después de que se supone que iba a, a buscar una cueva rara que vio. Pero está curioso cómo, a pesar de que no son historias reales, pueden compartir pues ciertas similitudes con historias verídicas, que justo al final de cuentas es lo que te causa miedo. Pero Alex, ¿qué te parece si nos tomamos la libertad de compartirle a nuestros escuchas nuestras creepypastas favoritas? ¿Te late? Sí, esta selección tiene ahí como que, pues, temas nostálgicos. De hecho, cuando dijiste la de Herobrine, pues yo también pensé en primera instancia en ella. Y fue una creepypasta, porque digo, vamos a comenzar con esta. Pero ¿recuerdas cómo la conociste, güey? O sea, yo recuerdo que cuando salió el Minecraft en Xbox, eh, antes de eso no conocía. Había visto tal vez hay un par de videos en YouTube del juego, pero no lo conocía, la verdad. Sí, no, Me clavé muy cabrón. Entonces me puse a ver videos, ver cómo jugar. Y en algún video seguramente me salió de, ¿sabías que hay un ser malvado en Minecraft ahí que te puede acosar y demás? Entonces me llamó mucho la atención y creo que desde entonces no, y fuera de broma, no volví a ver a Minecraft como un juego inocente, ¿sabes? A día de hoy le encuentro un formato un poco de terror, güey, a sí, sí, Minecraft. sí, definitivamente. Y me pasó mucho como a ti. Güey, yo recuerdo que después de conocer este creepypasta, que en aquel entonces no se sabía que era un creepypasta, que, a ver, ahorita vamos a entrar a debate de esto, de si es o no un creepypasta ahorita después de que lo lea, pero, güey, yo recuerdo que como una semana completa me estuve quedando muy tarde a jugar Minecraft, tipo 3 Sí, 4 de yo la también, mañana, tipo con 2 de la mañana. con Ujú. un amigo de aquel entonces, a buscar a este cabrón, oye, o sea, literal nos dedicábamos a buscarlo, güey. Ok. Entonces,
O sea, sí es, y por eso te pedí ponerlo, porque, o sea, sí es una historia que me marcó mucho en su momento, en la cual me adentré mucho a ver qué pedo y todo esto. Pero bueno, vamos a leer la historia. Y dice, hace poco había creado un nuevo mundo para jugar de un solo jugador en Minecraft. Todo parecía normal, talaba árboles para fabricar mi mesa de trabajo, cuando algo se movió entre entre la densa niebla. Mi ordenador era lento, así que jugaba con una distancia de renderizado muy baja. Pensé que sería una vaca. Me acerqué. Esperé conseguir cuero para fabricar una armadura, pero no era una vaca. A través de la bruma, vi a otro personaje con la apariencia predeterminada de Steve, pero con los ojos completamente blancos. No había ningún nombre sobre su cabeza. Revisé 2 veces que no estuviera en modo multijugador. El extraño me miró unos segundos y luego corrió hacia la niebla. Lo seguí con cautela, impulsado por la curiosidad, pero este había desaparecido. Continué explorando, aunque algo inquieto. Comencé a notar detalles extraños, cosas que el generador aleatorio del juego no debería haber creado. Túneles de 2x2 excavados en roca, pequeñas pirámides perfectas en la arena en medio del océano, árboles a los que les faltaban todas las hojas. A veces me parecía verlo a lo lejos, entre la niebla, pero nunca lograba acercarme lo suficiente. Incluso aumenté la distancia de renderizado para atraparlo a la vista, pero esto fue inútil. Guardé el mapa y fui a los foros oficiales de Minecraft para ver si alguien había encontrado a este mismo supuesto jugador fantasma. No había nada, así que abrí mi propio hilo contando la experiencia y preguntando si alguien había vivido algo similar. El post fue eliminado en menos de 5 minutos. Lo intenté de nuevo y esta vez lo borraron todavía más rápido. Poco después recibí un mensaje privado de un usuario llamado Herobrine. Solo decía, "Stop it", detente. Al entrar en su perfil aparecía un mensaje 404, "Page not found". Tiempo después, recibí un correo de otro usuario en el foro que había alcanzado a leer mi hilo, antes de que lo borraran. Me explicó que los moderadores podían leer todos los mensajes privados, así que era más seguro hablar por email. Me confesó que él también había visto a este jugador misterioso y que lo tenía en una lista de personas, y que tenía una lista de personas que aseguraron haberlo encontrado. Sus mundos, igual que el mío, estaban llenos de construcciones que no podían haber aparecido en la generación aleatoria. Pasó cerca de un mes antes de que volviera a saber de él. Me contó que algunos habían investigado el nombre de Herobrine y descubrieron que lo usaba un jugador sueco. Juntando más información, llegaron a la conclusión de que era el hermano de Notch, el creador de Minecraft. Decidí escribirle directamente a Notch preguntándole si tenía un hermano. Pasó bastante tiempo, pero finalmente respondió con un mensaje breve. Lo tenía, pero ya no está con nosotros. Tiempo después, Notch publicó un tuit inquietante. Herobrine sí es real, ya no lo puedo negar. La única forma de evitarlo es ignorándolo. Desde entonces, cada actualización de Minecraft que incluye la frase "Removed Herobrine" solo alimenta más la leyenda, este suceso. Ahí les voy a poner un poquito más de contexto, porque pasa algo bien curioso con este personaje. O sea, lo que acaba de leer Eric es la creepypasta original, la primera que se publicó. A partir de eso se empezó a hacer un mame y salieron mods, salieron un chingo de cosas. Con mod, digo, poniéndolos un poco en contexto para los escuchas que no son gamers, es una modificación del juego para hacer aparecer a este personaje y que te asuste y te descague tu mapa, básicamente. Pero pasó algo bien curioso y es que este mensaje de Remove Herobrine, de se removió a Herobrine. Aparecían las notas del parche. ¿Qué son las notas del parche? Es un archivo, por así decirlo. O sea, no es un archivo, más bien es una sección que después de cada actualización, pues, si tú te adentras a leer, te dicen que cambiaron, ¿no? Como de se mejoró el rendimiento de las texturas de los árboles, se agregaron texturas nuevas al agua, hay un nuevo bloque de tal color,
O sea, muchas cosas así que justo es como Ajá. una bitácora de los cambios que se están haciendo al producto. No nada más aplica en juegos, por ejemplo, también aplica en cualquier programa de sus computadoras. No sé, no sé, por ejemplo, si son diseñadores y trabajan con la suite de Adobe, cuando hay una actualización, ustedes se pueden meter a las notas de la actualización y van a ver que hay nuevas herramientas, que se ajustaron ciertas cosas, Sí, etc. es un documento que te dice qué cambios o novedades hay, ¿no? Y además recordemos que Minecraft en el menú principal tiene unos textos que Ajá. aparecen así como moviéndose amarillos. Esos textos de repente aparecía Remove Herobrine. Ujú. Entonces era como de la gente decía, ¿qué pedo? ¿Sí existió Herobrine? Entonces se generó ahí en la comunidad como una especie, así como tú dices, güey, se metían a versiones viejas a buscarlo, ¿no? Entonces eso estaba bien curioso. Obviamente no existió, pero ¿qué pasa, güey? A día de hoy, después de que Microsoft compró a Minecraft, por alguna razón se han enfocado en eliminar cualquier referencia o cualquier, eh, sí, o sea, cualquier Cualquier aparición, rastro, ¿no? De cualquier rastro de Herobrine en Minecraft. ¿Por qué? Nadie lo sabe, güey. Hay quien dice que porque Microsoft no quiere ligar como con cosas de terror o así al juego, pero güey, a día de hoy Minecraft tiene muchos más elementos de terror que los que tenía antes de que lo compraran. ¿A qué me refiero con esto, güey? Con tipos de monstruos, sonidos raros en las cuevas. ¿Te ha pasado? ¿Has sí. jugado Pues no te recientemente? acuerdas que hace no mucho jugamos y nos pusimos a cavernear y, güey, ya es mucho más difícil, y aparte estamos como de: "Güey, ¿qué es eso que se escucha?". O sea, Se escuchan como un piano así de repente, bien raro el asunto. Y por ejemplo, había un pack de textura de personajes, de skins, perdón, ujú, que traía así varios personajes. Traía al jefe maestro, así. No sé si te acuerdas los packs ujú, de skins que vendían en Xbox. Esos los portearon, güey, para las nuevas versiones de Minecraft. Y portearon todo menos la skin de Herobrine, güey. okey. O sea, no está, la desaparecieron, güey. Entonces está bastante extraño, güey. Pues, güey, es bien curioso o sea, te digo, es de mis favoritas porque sí fue un fenómeno en su momento, y justo está la duda de si esto es algo inventado, o sea, si tal cual el creepypasta nace de la mente de alguien y después Mojang, en este caso, cuando todavía tenía control del juego, que era Notch quien decidía todo, se subió al mame de esto, o si de verdad había a ver, no vamos a hablar de cosas paranormales, de que el alma de su hermano estaba metida en el juego, pero justo sabemos que los programadores siempre dejan ahí algunas cositas, pues, de manera de broma, manera de curiosidad, de Ujú. si Herobrine existió, Sí, porque o un bug, por ejemplo, ¿no? O sea, algo que se quedó en el código que no se tuvo que haber quedado, fue un error y propició a que pasaran. en mis noches de búsqueda ¿Te topaste con algo raro? nunca me topé con el O sea, personaje, un árbol sin hojas, pero güey, o algo ahí así. te va, ahí te va. Sí nos llegamos a topar con las famosas pirámides bajo el océano, o sea, bajo el mar sí logramos encontrar, pues, ciertas, pirámides que, pues, sí pueden ser parte de lo que se genera en el mundo, pero, pues, prácticamente era uno de los indicios de que Herobrine estaba en tu mundo. No lo encontramos en todos los mundos, porque lo que hicimos fue como generar muchos mundos y ponernos a explorarlos. Y, güey, lo más cerca que llegamos a estar de encontrarlo fue en alguno de los mundos, sí encontramos un túnel de 2 por 2 que eso sí era prácticamente imposible que se generara Ujú. solo, Okey. pero, pues, Sí, de hecho, bueno, yo tenía entendido que en algún momento sí lo empezaron a implementar, pero se echó para atrás, o sea, ya no se supo. Y justo se pudo haber quedado ahí el código fuente, güey, ¿no? O sea, no sé, yo sí, pienso. al final de cuentas esa fue mi experiencia, nunca supe qué onda, nunca me topé con él directo y, pues, o sea, la vez que nos topamos con él fue porque justo le instalamos mods a un server, pero fuera de eso no. Va, pues vamos con la siguiente, también relacionada con el mundo de los videojuegos, específicamente con The Legend of Zelda. Este es de mis favoritas, güey, por mucho. Esta historia nos pone en la piel de un estudiante universitario que recibió una vieja Nintendo, ¿por qué dije Nintendo? De Una Nintendo. vieja Nintendo 64
y empezó a jugar pues a sus juegos clásicos. Pero tras aburrirse de jugar lo mismo, un día decide salir a comprar más juegos en un mercadillo. Encontró en una casa a un anciano que le regaló un cartucho gris con la palabra Majora, escrita a mano. De hecho, ahí está la imagen en... ¿Existe la manera de que podamos poner referencias visuales, así como De hecho, imágenes de repente, güey? Sí. sí. Va, te paso la imagen del cartucho. Ahí, Sí. Majora, la están viendo en este momento. Escrita a mano. Era una copia de Majora's Mask que había pertenecido a un chico llamado Ben. Esto lo supo porque al comenzar a jugar descubrió un archivo guardado llamado Ben. Notó que los personajes a veces lo llamaban Link y otras Ben. Luego, tras activar un glitch para extender el tiempo, recordemos que en este juego es un juego contrarreloj, básicamente tienes 3 días del juego para acabarlo, y si no lo acabas pues desbloqueas como, bueno, no sé si te mueres o desbloqueas un final malo, algo así. Entonces, la verdad no, o sea, sí he jugado Mayoras, no lo he acabado, creo que es un juego difícil y también es un juego muy triste, güey, de hecho ahorita hablamos de eso, ¿ok? Luego, tras activar un glitch para extender el tiempo, fue transportado a una versión oscura y vacía de la ciudad del reloj, donde la música estaba invertida y el ambiente era aterrador. Obviamente esto en el juego original, pues ni de pedo sucede. Mientras exploraba, fue perseguido por una estatua que aparecía y desaparecía, y tuvo encuentros extraños con el Skull Kid que terminaban con la muerte de su personaje de formas nunca vistas. Por ejemplo, de repente se prendía así fuego solito el Link, güey. O aparecía así en agua y se ahogaba. Entonces estaba bien raro. Finalmente el juego mostró el mensaje: te has encontrado con un destino terrible. No es así, y el archivo Ben desapareció, siendo reemplazado por uno llamado Your Turn o tu turno. Después de aquella experiencia aterradora, el jugador tuvo un sueño inquietante con la estatua de la elegía del vacío, persiguiéndolo. ¿Has visto esta estatua, güey? Es una estatua de Link, pero con una cara bien rara, güey. ¿Qué crees? Que Zelda me gusta mucho, pero recientemente. Yo nunca tuve Nintendo 64, de hecho por eso ahora tengo una versión tan bonita del Nintendo 64, porque como que siempre lo quise, pero nunca lo tuve. Y, o sea, justo sé que los juegos de Zelda son muy complicados y pesados y así, entonces no los he jugado porque la verdad es que ya no tengo tanto tiempo de jugar, pero, o sea, cuando tú me dijiste, tienes que jugar Breath of the Wild sí o sí, güey, me enamoré del mundo de Zelda. No, y tardaste como un año en hacerme caso, güey. Me tirabas de a loco, güey, de este pendejo, el Zelda que, güey. Y después, no mames, esta madre está bien vergas, güey. Yo te dije, güey. Sí. Pero entonces, la verdad es que, o sea, no... O sea, en su tiempo no tenía cómo jugarlo, entonces por eso no. Y ahora que tengo los medios y los recursos, no tengo tiempo para jugarlo. Sí, sí pasa. Es triste esto. Bueno, al día siguiente, bueno, regresando a lo de la estatua, te voy a mandar la foto, güey, y, güey, no sé, ahorita hablamos de eso porque es un juego bien peculiar y creo saber el por qué lo es, okay. Pero bueno, al día siguiente volvió a la casa del anciano, pero la casa estaba vacía y en venta, y ahí tiene todo lo de creepypasta, ¿no? De hecho, de ahí salieron muchas creepypastas de juegos malditos. Y todas tenían la misma fórmula. En un mercadillo encontraba un juego, lo ponía, pasaban cosas raras, iba a devolverlo y no había nadie. Estaba vacía la casa y en venta. Un vecino le contó que el anciano se estaba mudando y reveló que Ben, el dueño original del cartucho, era su hijo, quien había muerto en un accidente algunos años atrás. Al continuar jugando, el juego se volvió aún más extraño y perturbador. Su personaje estaba distorsionado, con movimientos y sonidos demoníacos, y la ciudad vacía y rota. En varias ocasiones aparecían mensajes inquietantes como: te has encontrado con un destino terrible. No es así, que de hecho esta frase sí sale en el juego, nada más que pues en otro contexto totalmente distinto.
En el juego encontró a personajes como el Skull Kid, el vendedor de máscaras feliz y la estatua, todos actuando de manera anómala y aterradora. Intentaba escapar, pero el juego parecía atraparlo en ciclos de muerte y renacimiento. Finalmente el juego mostró nuevos archivos que parecían contar la historia de Ben, la cual reveló algo aterrador. Ben había muerto ahogado. El jugador sintió que el juego estaba vivo, burlándose y tratando de mantenerlo atrapado, por lo que decidió dejarlo y no seguir jugando. El jugador admite que ya no pudo dormir y que el miedo lo consumió completamente. Ben, o lo que sea que fuera esa presencia en el juego, no solo estaba en el cartucho, sino que ahora también lo perseguía en sueños y en la vida real. De hecho, también comenta, no sé si te acuerdas, mucho antes de que existiera algo llamado ChatGPT, existía algo llamado Cleverbot. Sí. Entonces, porque todo esto se fue publicando como en un blog, como actualizaciones. En alguna actualización, él comenta que se metió a Cleverbot para preguntar como, pues si sabía si estos comportamientos eran normales en el juego y demás. Entonces, el Cleverbot le empieza a contestar como si fuera Ben, güey. Ok. O sea, ahí como que pasan cosas raras. Vaya, Ben, hola, el alma o el fantasma de Ben ya no se estaba limitando únicamente al cartucho de Zelda, sino que ya estaba como tomando posesión de algunas otras cosas. Ok. Y lo más interesante de esto es que sí pasaba en la vida real. Yo recuerdo haberme metido a Cleverbot. Cleverbot y preguntarle, oye, ¿conoces a Ben de Mayoras? Y te empezaba a preguntar bien, a hablar, bien raro, güey. O sea, te empezaba a poner esto de you should, ¿cómo decía? No debiste haber hecho esto. You shouldn't be done that. Porque esa es otra frase muy común de esa creepypasta. Le salía recurrentemente al jugador y a mí me puso eso, güey, cuando le pregunté que si conocía a Ben. Esa madre de Cleverbot en su momento me daba miedo, güey, porque, a ver, no, la inteligencia artificial no estaba tan adelantada y tan... No, de hecho, esos son los pininos, o sea, como la conocemos hoy en día, esos son los pininos de la IA. Y sí, güey, o sea, yo recuerdo haberme metido alguna vez a esa madre y quedarme pues, prácticamente en shock de que algo me estuviera respondiendo como esa madre lo hacía. Sí, y estaba bien curiosa. Yo creo haber entendido el algoritmo de esa madre y se alimentaba de todo lo que la gente le decía. Y además creo que leía tus cookies o vaya, tu almacenamiento del navegador, porque de repente sí sabía quién eras, güey. Sí. O sea, sí se refería, hola Alexis, y era de, ¿qué verga me estás diciendo? Ahorita pues ya no da tanto miedo porque pues ya se sabe que no super espían, pero en ese entonces era algo hasta de tener y yo creo que cuidado. ahora, a propósito, hasta las inteligencias artificiales omiten suponer que te conocen, ¿no? O sea, como que ahora ya si te conocen es porque tú se los dices, aunque sea. Ajá, sí, por ejemplo, mi GPT me saluda, hola Alex, qué bueno que me preguntas eso, ¿no? Y ya, ajá. Sí, pero sí, a ver, pero retomando un poco lo de esta historia, y creo que se va a alargar el episodio, pero ni modo. ¿Por qué dices que el juego es como triste, melancólico? Mira, ya falta poquito para terminar la historia y si quieres hablamos de eso, ¿va? Creo que ya habías acabado, ¿no? Después de eso se comenzó a sentir observado constantemente y comenzó a aislarse. Se encerró en su habitación con las cortinas cerradas para intentar ser visto. Confesó que Ben le habló directamente a través del juego y aunque no entendió qué quería ni por qué, pues temió obviamente lo peor. Solo deseaba volver a su vida normal y lejos de todo esto, a pesar de saber que era solo un videojuego, ya no estaba seguro de que pudiera hacerle daño. Así que, pues el terror había traspasado la pantalla y su mente terminó al límite. Así termina esta historia. Ahora sí, mira, el juego es muy, muy triste, güey. No sé si has tenido, en primer lugar, la oportunidad de haber escuchado el soundtrack de ese juego. No completo, definitivamente no me lo he puesto. Pero alguna canción ubicas. Sí, he escuchado, tiene un tema bien melancólico. O sea, todas las canciones tienen como un tema muy melancólico. El plot del juego es que después del Zelda de Ocarina of Time, se hacen 3 líneas del tiempo. Una donde no estoy seguro, aquí me van a funar. Seguramente ahí sí salga un fan de Zelda
muy cabrón. Yo no termino de entender la cronología, pero se hacen Líneas del tiempo. 3 líneas del tiempo. Una donde él ganó, una donde lo derrotaron y una donde volvió al pasado para vivir su vida normal, solo que sin que nadie lo conociera, Ujú. ¿no? Entonces, tengo entendido que la línea del tiempo en la que se ubica es esa, güey, la del pasado. No estoy seguro, aquí sí me estoy metiendo con info que no conozco, tómenlo con un grano de sal, pero el chiste es que en Ocarina of Time muere el hada que acompaña a Hey, listen. ajá, el Alison, ajá, Navi se llama. Mm, Muere, entonces, pero no te dicen que muere, sino que huye, güey. Entonces se supone, dicen ahí algunas teorías, que las hadas cuando ya presienten su muerte, se van. O sea, huyen de su dueño, algo por así decirlo, güey. Entonces, en este juego de Mayora, lo que hace Link cuando empieza el juego es ir a buscar a Navi para ver pues, qué pedo, rescatarla o así. Nunca la encuentra, pero justamente ese es el plot del juego o cómo comienza el juego. Hay elementos que representan a la muerte en todo momento. De hecho, se habla que en realidad todo el juego y todas las partes y todas las áreas a las que entras tú hablan de todo el proceso del duelo de una persona. Es decir, la negación, ¿cuáles son las 7 fases del duelo, güey? A ver, Ay, vamos a no ver. tengo ni idea, güey. No, Aquí ya las tengo. Ah, mira, son conmoción o shock, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Ujú. ¿Ok? Entonces, se supone que todo este juego abarca todo ese proceso. Muy raro para un juego que está enfocado En a niños, sí. O sea, ¿no? a ver, Zelda nunca ha sido un juego para niños en sí per se, pero a ver, Nintendo está concebido como el Como una sistema de empresa entretenimiento para niños. o entretenimiento familiar, Ajá. ¿no? Obviamente esto saca de súper pedo. De hecho, tal cual, güey, en el juego sí se tratan temas de muerte. Okey. O sea, así de que, se murió este güey o sea, también hay un easter egg muy curioso. Hay una mano que sale de un retrete, güey, A lo Steve que Jobs. es una leyenda japonesa. Ya hemos hablado de ella. Entonces, hay cositas como que dices, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué esto está aquí? El juego se siente muy, muy melancólico, muy nostálgico. La trama básicamente es de que el lugar a donde estás o donde llega Link se lo va a cargar la chingada. O sea, literalmente una luna está por chocar, por eso tienes 3 días nada más. Ujú. Está por chocar con el planeta que se llama Termina. Y es un juego muy raro. Hace unos meses estaba escuchando, mientras hacía ejercicio, un video de cuál fue el proceso de creación de todo este juego. Y aparentemente es un juego tan oscuro porque uno de los productores estaba por casarse con la que iba a ser su esposa, su prometida, y esta falleció en un accidente automovilístico. Okey. Entonces dejó como con secuelas emocionales a esta persona y Reflejó reflejó su todo su duelo. proceso de duelo en el juego, lo Okey. cual es muy potente, muy profundo. Algo que hasta el día de hoy muchos fans de Legend of Zelda dicen que no ha habido ningún juego tan oscuro como ese. Sí ha habido algunos intentos como el de Twilight Princess, pero así con esa emoción, con esa sensación triste, melancólica y de muerte, jamás hubo algo similar. Yo creo que lo más cercano que hemos tenido recientemente ha sido Tears of the Kingdom, Ujú. que a mi punto de vista ya lo jugaste, creo, Sí. tiene muchos elementos de horror, güey. Sí, 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 definitivamente se siente mucho más oscuro que Breath of the Wild, Por pero ejemplo, esta Zelda que vas siguiendo, que se ajá. aparece apariciones de Zelda y no es Zelda, güey, ¿no? Entonces Sí, está. y también el contexto del demonio encerrado y Ujú. ese tipo de cosas, Sí, sí, sí. pero, justo, o sea, no lo llego a sentir como un juego de terror, o sea, sí No, tiene no lo es, pero tiene elementos de horror. Ujú.
pues está curioso y qué buen contexto de la historia, pero si te parece bien, vamos a avanzar, vamos a salirnos un poquito de los videojuegos, que a ver si puede estar ligado con videojuegos esto, pero no tiene su inicio aquí ni su surgimiento. Sí. Y es otra de las leyendas clásicas. Igual le pedí a Alex incluirla aquí porque, pues, si bien todos la conocemos, creo que es por la que muchos conocemos las creepypastas también, y ya como que donde se arraigó mucho este concepto, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de Slenderman. Y pues esta es una figura paranormal cuya existencia se dice se extiende a lo largo de muchos siglos y abarca diversas regiones del mundo. Quienes creen en él suelen vincular sus apariciones con leyendas similares a otras culturas, como el Firdu, que es el hombre oscuro en Escocia, el Takeman, que es el hombre rama en Holanda, y la leyenda alemana de Der Grossmann, el hombre alto. Este ser tiene una figura masculina, con extremidades, principalmente sus brazos y sus piernas, extraordinariamente largas y delgadas. Además, algunas descripciones mencionan entre 4 y 8 tentáculos negros que emergen de su espalda. Sin embargo, hay debate entre los testigos y aficionados sobre esta característica, por lo que se cree que podría extenderlos o retraerlos a voluntad. Viste siempre un traje negro que recuerda a los conocidos hombres de negro, y su cuerpo es sorprendentemente delgado. Como su nombre lo indica, tiene la habilidad de estirar sus brazos y torso a longitudes inhumanas, lo que usa para infundir terror y atrapar a sus víctimas. Cuando extiende sus brazos, las personas caen en un estado hipnótico en el que son incapaces de resistirse y terminan acercándose a él sin control. Se dice que puede crear zarcillos o apéndices flexibles con sus dedos y tentáculos, usándolos para desplazarse en una forma que recuerda al villano, el Dr. Octopus. Su capacidad para estirar su cuerpo también ha sido comparada con la de Mr. Fantastic de los cómics. No está claro si Slenderman asesina, absorbe o simplemente transporta a sus víctimas a otra dimensión o lugar desconocido, ya que no se ha encontrado cuerpos o pruebas claras que expliquen su destino. Su rostro es pálido y fantasmal, con la apariencia de estar cubierto por una gasa o tela, y no se aprecian rasgos faciales definidos, lo que genera mucha especulación entre quienes dicen haberlo visto. A veces se le representa usando diferentes tipos de sombreros, como bombines, fedoras o incluso sombreros de copa, así como corbatas o pañuelos largos en tonos rojos o gris. Suele aparecer con las manos cruzadas detrás de la espalda o colgando relajadamente en sus costados. Su traje negro puede tener o no rayas diplomáticas, aunque este último es una confusión común provocada por su parecido con personajes como Jack Skellington de La Pesadilla Antes de Navidad, y además suele vestir largos pantalones y zapatos de vestir perfectamente lustrados. Lo que más fascina y aterroriza a la gente sobre Slenderman es el halo de misterio que lo rodea. Aunque se dice que su principal objetivo es secuestrar o dañar a niños, no está del todo claro si esa es su única intención. Normalmente se reportan avistamientos en áreas boscosas o en zonas suburbanas cercanas a bosques. También se le ha visto acompañado de grupos grandes de niños. Como evidencia, hay varias fotografías. Se cree que habita en bosques y selvas y que acecha a los niños de estos lugares. Extrañamente, parece indiferente a la luz de día y a ser capturado en fotografías. Además, se comenta que disfruta atormentando a las personas que se obsesionan con él o se vuelven paranoicas, apareciéndoseles deliberadamente para sembrarles más miedo. Esto sugiere que parte de su modus operandi es el terror psicológico. Slenderman parece flotar en lugar de caminar, lo que ha llevado a pensar que no es un ser físico, sino una entidad etérea o sobrenatural. Esta capacidad le permite moverse a pesar de sus proporciones corporales poco naturales. Hay quienes aseguran haberlo visto. Relatan que aparece principalmente durante la noche, mirando por las ventanas abiertas o cruzándose en el camino de conductores solitarios en carreteras vacías.
Su propósito principal parece ser el rapto de niños, ya que en muchos casos donde se le ha visto cerca de ellos, estos desaparecen pocos después. Pero hablemos un poco de las referencias históricas a este personaje. Podemos comenzar con pinturas rupestres en Brasil. La más antigua posible alusión a una figura similar al hombre delgado se encuentra en pinturas del Parque Nacional Serra de Capivara, en Brasil, que datan aproximadamente del año 900 a.C. Estas muestran a un personaje alargado que lleva a un niño de la mano, aunque no hay indicios de apéndices adicionales. Otro posible antecedente está en grabados del Bajo Egipto alrededor del 3100 a.C., donde se habla del ladrón de los dioses o ladrón de Kuk. Durante el reinado del faraón Wasner, se hallaron grabados con una figura extraña y con múltiples extremidades superiores a lo largo, algo nunca visto en otros jeroglíficos. En el siglo XVI, el leñador Hans Franker creó 2 xilografías descubiertas en 1883 en el castillo de Hastelberg, que muestran un personaje esquelético con múltiples extremidades. Hay un debate sobre su significado, pero algunos creen representan a Aldir Gorman, el hombre alto, una leyenda de selva negra que describe a un hada que persigue a niños traviesos hasta atraparlos o hacerlos confesar sus malas acciones. Un antiguo diario de 1702 menciona la desaparición de un niño llamado Lars, posiblemente relacionado con esta figura. Existe un cuento sobre un hombre alto, vestido de negro, con brazos largos y huesudos, semejante a serpientes, que provoca tragedias familiares al hacer que una madre mate a su marido e hijos antes de asesinarlo. En la mitología inglesa, en Inglaterra, hay un mito de el hombre árbol, descrito como una figura delgada con apéndices parecidos a ramas, que habita en los bosques y se usaba para asustar a los niños y evitar su mal comportamiento. Se cree que estas desapariciones infantiles están relacionadas con esta leyenda. Entonces podemos deducir que Slenderman está presente en muchas civilizaciones y Culturas. distintas y culturas distintas, güey. O sea, eso es de las cosas más interesantes de este personaje. Que, a ver, creo que si una criatura fantástica o justo entidad, ente, demonio, lo que sea, pudiese llegar a ser cierto, creo que Slenderman sería uno de ellos sin duda, güey. Yo ahí discrepo un poquito. O sea, ¿Por qué, güey? A ver. porque, güey, ¿cómo va a haber un Mr. Fantástico? No, es que, a ver, una cosa es que se y otra O cosa sea, es que más bien yo creo que estaba basada en leyendas, o más bien, bueno, sí, en leyendas pero sí encaja en muchas cosas, güey. O sea, si a mí clásicas. me lo preguntas, incluso encaja un poco hasta como con el Coco. Pues es que ha de tomar eso. O sea, a mi punto de vista, Slenderman es un compendio de leyendas adaptadas a un solo personaje. Por eso te digo, a ver, Por eso lo hacen encajar. si No es algo que pudiese encaje. existir, creo que sería Slenderman, güey. Pues no sé. O sea, te doy ahí como el beneficio de la duda. Yo siento que no. O sea, como leyenda funciona bien. Como personaje de ficción funciona también bastante bien. Pero no. O sea, ay, va a sonar feo, güey. Pero, o sea, de que alguien físicamente existe así, claro que sí. Tenemos a Peter Languila. Entonces, si lo vistes con traje y Sí, güey. le tapas la cara con una manta o algo así, claro que existe. Pero como tal, una entidad así que robe niños o te pueda poseer mentalmente, no creo. Pero bueno. Pues ahí dejémoslo a la imaginación, es lo bonito de estas Sí. cosas. Vamos. Muy buen juego, por cierto, el de Slender Ya, de ahí Areva. vamos. Ya envejeció, pero es buen juego. Fue buen juego en su momento. Sí.
Vamos con la última creepypasta del día de hoy, de las clásicas, de las que nos gustaron y de las que nos indujeron a pues todo este tema de historias de terror en internet. Y yo creo que la que menos me dejó dormir en su momento, después de que la ubiqué, de que la vi en un post en Taringa, en la extinta Taringa, es esta de Smile Dog. Se dice que existe una imagen en internet conocida como smile.dog. Bueno, que en realidad la extensión es JPG. Es que son como dos creepypastas ahí, hay como confusión, pero es JPG. No es una foto común ni un simple meme, sino una fotografía digital que, según quien la ve, sufre consecuencias terribles y permanentes. La imagen muestra a un perro, probablemente un husky o un pastor, con una expresión grotesca y aterradora. Su boca está abierta en una sonrisa antinatural y desmesuradamente ancha, dejando ver una fila de dientes afilados y blancos. Sus ojos parecen vacíos, pero a la vez fijos en ti, como si el perro te estuviera mirando fija y directamente desde más allá de la pantalla. Es imposible describir la incomodidad que causa. Mirar esa sonrisa es sentir un escalofrío profundo y una sensación de que algo no está bien. De hecho, también, dato curioso, en la parte inferior derecha de la imagen hay una mano así como que saliendo. Entonces, como una huella de sangre, ¿no? No, es una mano así como, le tienes que subir mucho el brillo para poderla ver. ¿Qué crees? Que yo sí la había notado, pero lo notaba como una huella de No, sangre. es una mano con sangre. La leyenda comenzó cuando un usuario recibió un correo electrónico sin remitente claro, con un archivo adjunto llamado smile.jpg. Al abrirlo vio esa imagen perturbadora y desde ese momento su vida cambió. Las noches se volvieron insoportables, sueños horribles donde el perro aparecía mirándolo fijamente y sonriendo con esa boca imposible. El usuario comenzó a oír una risa aguda y siniestra en sus oídos, un eco persistente que lo seguía incluso en silencio. De hecho, la historia original, esto es como un resumen, pero la historia original está pesada y es básicamente una conversación entre el psicólogo y el protagonista. De hecho, son hilos de correo, así como un hilo de correo completo, donde hablan estas dos personas, el psicólogo y el protagonista. Pronto la paranoia se apoderó de él. Veía la imagen del perro reflejada en las superficies brillantes, en las ventanas, en los espejos. En ocasiones incluso creía escuchar a un perro ladrar con un tono extraño, pegándose a una voz humana distorsionada que le repetía "Smile, smile". La obsesión crecía y con ella la desesperación. Intentó borrar el archivo, pero cada vez que reiniciaba su computadora, smile.jpg reaparecía en sus carpetas, intacto como si la imagen tuviera vida propia. Intentó ignorarlo, pero la tortura mental era insoportable. Finalmente descubrió la verdad detrás de la maldición. Para liberarse del tormento debía enviar la imagen a otra persona, condenándola a su vez. Esto se convirtió en un dilema moral terrible, pero la locura y el miedo lo empujaron a hacerlo. Sin embargo, esta acción no garantizaba la salvación. Algunos dicen que solo se perpetúa el ciclo eterno de la maldición. Se cuentan varias versiones de la historia, algunas con reportes de personas que desaparecieron después de recibir el archivo o que terminan internadas en hospitales psiquiátricos. Otros creen que el perro en la foto no es un animal común, sino una entidad sobrenatural, un espíritu vengativo atrapado en esa imagen, o quizá un demonio capaz de traspasar el mundo digital para acechar y destruir la mente humana. La moraleja es simple y aterradora. Si alguna vez recibes un correo con un archivo llamado smile.jpg adjunto, no lo abras, porque una vez que ves esa sonrisa, ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo Yo lo ves? único que voy a decir es que los huskies están locos, güey. Sí, y sí sonríen así como el de la foto. Sí, definitivamente creo que El verdadero demonio sí son los huskies. la entidad de la foto es real, güey. Es lo único que Sí. puedo decir. Era un husky que le dieron café, güey. Sí. Hizo sus desmanes. Lo más seguro es que esto sea así. Pero bueno, Eric, episodio largo, episodio completo. Nos dimos
unas clases ahí de historia de la internet, de historias de las creepypastas, o sea, historia literal de las creepypastas Correcto. y de creepypastas clásicas muy buenas, muy bonitas, que seguramente a más de alguno de ustedes, si es que no las habían escuchado, pues no los van a dejar dormir esta noche. Bueno, esperemos que sí. Correcto, pero bueno, antes de que se vayan a dormir, recuerden seguirnos en redes sociales, @Noches de Terror MX en Instagram y Facebook. Y recuerden que también tenemos la página web www.nochesdeterror.com.mx para mandar sus historias. Las historias van a estar en los episodios que sean un poquito más cortos y conforme a la reestructura del contenido que ya platicamos ahí en el pasado postmortem, en los llamando más allá también, cuando haya espacio por allá. No se nos olvida, todavía tenemos algunas historias pendientes. Si ustedes mandaron historia y no ha salido, atentos porque en algún momento va a salir en algún episodio un poquito más corto o en este contenido que les comentamos de Llamando Más Allá, pero vayan, manden sus historias, nos encanta leerlos y ya saben que aquí tienen un espacio, solo es cuestión de que vayan saliendo y pues los invitamos a no perderse nada del contenido. Están los episodios semanales, está por salir el contenido exclusivo, están los 2 lives al mes, contenido hay y pues nada, Alex, muchísimas gracias, pero sobre todo escuchas, muchísimas gracias a ustedes por quedarse acá hasta el final y nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Bye, bye. Bye.